Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sánchez. ¿En tu organización utilizáis aplicaciones cloud? ¿Cada vez más compartís datos en la nube? ¿Te preocupa que esa información pueda acabar en manos no deseadas? Pues bien, te interesa esta sesión que vamos a ver a continuación, porque vamos a ver casos de uso para protegerte contra esas fugas de información. Y lo vamos a hacer con Melissa Patiño, que es especialista de ciberseguridad en Cisco. Si no te has suscrito a este canal, este es el momento y recibirás notificaciones de futuros contenidos que vayamos compartiendo. Así que adelante con la sesión. Buenos días, vamos a empezar esta sesión en la que vamos a ver un tema que preocupa cada vez más a las organizaciones, que es cómo protegernos frente a las fugas de datos. Un tema de actualidad por los casos que estamos viendo en medios de comunicación en estos últimos días y en estos años tenemos numerosos casos de entidades que han sufrido fugas de información que les han impactado a ellas y a usuarios finales. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a contar con Melissa Patiño, que la tenemos ya conectada. Melissa, buenos días. Hola Dani, buenos días. Gracias por invitarme a este webinar tan interesante. Muy bien, y bueno, también estará con nosotros Eric, que es un especialista también de Cisco. Buenos días, good morning, Eric. Está silenciado, pero... Buenos días, estoy en mute. Buenos días, Eric sabe algo de español, pero bueno, si no, le iremos traduciendo si tenéis alguna cuestión técnica, ¿vale? Que queráis plantearnos, ¿de acuerdo? En cualquier momento nos podéis preguntar, ¿vale? Bien a través del chat o bien a través del panel de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Y bueno, está Miguel también un poco atento si tenéis alguna cuestión e intentaremos resolverla, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues el objetivo, como decimos, es tratar el tema de DLP, ¿vale? Del tema de la prevención de fugas de información, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues bueno, ¿qué es una fuga de información? Pues bueno, al final, Melissa, es todo aquello que nosotros tenemos clasificado dentro de una organización con una clasificación que puede ser crítica, confidencial, privada, ¿vale? Dependiendo del modelo de clasificación que tengamos en una organización y que o bien atente frente a la parte de compliance, es decir, estemos tratando, por ejemplo, datos de carácter personal, porque somos una entidad financiera, una aseguradora, trabajamos en el sector de salud y esos tienen una criticidad alta y los tenemos que proteger, o bien porque sea información estratégica para la organización y que esa información, si cae en manos no deseadas, puede incluso impactar en la supervivencia de la organización. No, Melissa, cuando Sí, hablamos de DLP estamos hablando de esto, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Bueno, lo que buscamos con DLP es evitar que se propaguen estos datos que no queremos que salgan de la organización y obviamente pues proteger los datos, que hoy en día es uno de los activos más preciados de las empresas, ¿no? Y como dice Daniel, un poco para entender todo esto, hablar de los datos sensibles, sin importar el tipo de organización donde estamos, hay cosas hasta digamos, pequeñas, pero pueden ser consideradas como datos sensibles, como por ejemplo, no sé, las opiniones políticas, el origen racial, étnico, las creencias religiosas, o sea, los datos genéticos, hay muchísimas cosas, incluso creo que hasta la orientación sexual está categorizada como un dato sensible. Entonces, es importante que, no sé, cumplamos con todas estas normas y de cierta manera, pues, también protejamos nuestra organización. Así es. De hecho, bueno, en estos días estamos viendo aquí en los medios de comunicación en España, pues por ejemplo, el ataque que ha sufrido el Hospital Clínic de Barcelona, ¿de acuerdo? Que no es el primero ni será el último. Pues al final en un hospital, en un entorno sanitario, hay muchísimos datos que son sensibles. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de datos de pacientes donde aparecen ahí, pues bueno, datos relativos a enfermedades, a operaciones,
Entonces, es necesario, sobre todo cuando tenemos un entorno donde estamos manejando datos con esa sensibilidad, que nos protejamos con distintas soluciones, ¿de acuerdo? Y bueno, Melissa, ¿por qué es importante también protegernos? O sea, proteger tener esta parte de datos sensibles protegidos en una Sí. organización. Vale, pues primero que todo, siendo muy honestos por nuestra experiencia, podemos decir que los propios trabajadores de una empresa son en muchas ocasiones los responsables de las fugas de la información, ¿verdad? Entonces, las organizaciones hoy en día tienen que tener visibilidad de no solo lo que están haciendo los trabajadores, sino también de lo que esté pasando en la organización como tal. Y creo que el uso de ese tipo de tecnologías, o sea, tiene mucho machine learning detrás, obviamente, porque para cualquier ser humano ver ese tipo de cosas puede ser demasiado complicado o controlarlo. Y bueno, las organizaciones hoy se están tomando muy en serio la protección, ¿no? de su información. Y bueno, creo que estos son de las cosas más importantes que tenemos que proteger. Y no solo eso, sino que las pérdidas que podemos tener en una organización, si no protegemos los datos, no solo las pérdidas por no cumplir con las normas, sino también las pérdidas porque le ponemos básicamente todo en bandeja a los ciberdelincuentes. Cuando hablamos, Melissa, de una solución DLP, no Ujú. estamos hablando de una solución como, por ejemplo, un antivirus que lo enfocamos en la parte del endpoint o del... Al final es un concepto, ¿no?, que lo podemos proteger en distintos vectores, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchos tipos de soluciones de DLP. Y bueno, obviamente tenemos que proteger muchos vectores porque los atacantes también emplean, no sé, muchísimas estrategias, ¿no? Para robar los datos. Eh, un poquito para explicar como las diferencias, ¿no? De las típicas soluciones que podemos tener de DLP. Podemos tener DLP en el correo electrónico, ¿vale? Que es cuando nos protegemos contra el phishing o la ingeniería social. Luego tenemos DLP también en la red, ¿vale? Que podemos tener DLP en cuanto al tema de networking y firewall, porque, bueno, los datos que están en tránsito también deben monitorearse de cierta manera. Y bueno, hoy específicamente con Umbrella, que es la solución que tenemos dentro de Cisco, pues os vamos a explicar un poco cómo funciona el DLP en la nube, ¿no? Hoy en día muchos empleados están adoptando lo que es el teletrabajo y bueno, el hecho de que podemos proteger estos trabajadores remotos y aparte poderles brindar esta solución y nosotros tener la visibilidad de si están intentando extraer datos o simplemente monitorear o controlar, creo que esto también nos garantiza, ¿no? Mucha más seguridad dentro de la organización. Mm. Ya hemos ido un poco comentando el tema de casos de uso, ¿no? Algunos, ¿no? Uno hemos comentado, por ejemplo, el de la normativa, ¿vale? El por qué deberíamos implantar una solución de DLP, que es para cumplir la normativa vigente, ¿vale? Que hay una normativa a nivel europea, ¿vale? De regulación que es GDPR, ¿vale? Que al final es muy estricta con su cumplimiento y que, bueno, que ya desde hace unos años ha ejecutado pues sanciones millonarias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es un caso de uso, ¿no? ¿Hay algún caso de uso más, Melissa? ¿Qué casos de uso más podemos tener? Sí, por ejemplo, la visibilidad. Yo creo que estoy un poco intensa con el tema de la visibilidad hoy, pero es importante que en este caso de uso tengamos visibilidad. Por ejemplo, eh, en las organizaciones, como he dicho, el error humano siempre está. Por más que intentemos educar a todos nuestros empleados, pues siempre va a estar la persona que bueno, va a tener ciertas dudas. Yo trabajo en ciberseguridad y a veces, por ejemplo, con los correos de email, los ciberdelincuentes lo hacen a veces muy real, que no lo ponen difícil. Entonces, la visibilidad es un caso de uso muy importante. Digamos, por ejemplo, si queremos tener visibilidad de los usuarios que están extrayendo información de la organización. No quiere decir que les vamos a bloquear porque simplemente queremos la visibilidad. Claro que si queremos hacer el bloqueo lo podemos hacer, pero es importante controlar ese tipo de información y sobre todo en tema de seguridad, tú no puedes proteger lo que no ves. Entonces la visibilidad es supremamente importante. Mm, perfecto. Y luego hay otros casos de uso, como por ejemplo, pues toda la parte de I+D,
en organizaciones industriales, que muchas veces no se le da tanta importancia, pero bueno, ha habido organizaciones industriales que han sufrido ataques. Esa fórmula mágica de la Coca-Cola se la han robado y han puesto en riesgo su negocio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también hay una parte de conocimiento que todas las organizaciones tenemos y que es necesario proteger, ¿vale? Y bueno, ahora lo que habíamos planteado también, Melissa, un poco es repasar qué es Cisco Umbrella, para que también la gente que nos está escuchando y viendo que se sitúe un poco qué es lo que hace por nosotros esta solución, ¿de acuerdo? Cómo de una forma muy sencilla, que es lo que nos vas a explicar, vamos a tener un amplio abanico de funcionalidades, tanto en visibilidad, que has incidido mucho en esa parte, como en la de control, ¿de acuerdo? Así que si te parece, dejo de compartir y Perfecto. compartes ¿Puedes y ver así ahora mi vemos. pantalla? Sí, perfecto. Vale, bien. Pues nada, simplemente vamos a saltar a entender lo que es Cisco Umbrella y al final cómo podemos implementar la solución de DLP con Cisco Umbrella desde la nube. Vale, Cisco Umbrella es una solución que está 100% en la nube, ¿vale? No tenemos que instalar nada de software, en este caso, perdón, de hardware, en este caso. ¿Por qué es importante Cisco Umbrella? Hoy en día el mundo está cambiando, ¿vale? Si hemos aprendido algo de la pandemia es que estamos usando eh, más aparatos que están inseguros, ¿vale? Con estos trabajadores remotos están usando estos aparatos y muchas veces trabajan desde su casa, desde sus redes que también no están protegidas, ¿vale? Entonces, por eso básicamente esta solución pues está aquí para ayudarnos. Tenemos muchas más aplicaciones. Yo vivo en Londres y cada vez que voy a pagar algo tengo que descargar una aplicación, ¿vale? Si me voy al bar, si me voy a otro bar es otra aplicación, etcétera. Mi teléfono está lleno de aplicaciones. No es que vaya al bar de todos los días, pero bueno, tengo mi teléfono lleno de aplicaciones y seguramente muchos de vosotros también. Y bueno, igualmente cuando pensamos en los trabajadores, a lo mejor ellos también tienen muchísimas aplicaciones. Pero ¿por qué hablo de las aplicaciones? Porque hay aplicaciones que son riesgosas y a lo mejor las organizaciones no saben si representan un riesgo o si están comprometiendo nuestra información. Entonces, nuevamente, la visibilidad aquí es muy importante de que podamos controlar las aplicaciones que permitimos o no permitimos. Y bueno, justamente con Umbrella tenemos una parte de Caspi que os voy a explicar un poco más adelante. Eh, También hoy en día pues tenemos muchas soluciones de ciberseguridad y es muy complejo tal vez manejarlo y entenderlo todo. Umbrella básicamente se enfoca en ayudarnos a proteger los usuarios remotos como tal y aún así nos brinda una protección de DNS aunque no estemos conectados en la red corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo por ejemplo, se me olvida conectarme a la red corporativa. Muchas veces los usuarios simplemente no quieren conectarse a una VPN. eh, y Umbrella los sigue protegiendo a pesar de que no estén conectados. Entonces, no importa dónde estemos, puede ser un aeropuerto, en un Starbucks, etcétera. La importancia es seguir teniendo esta protección. Luego también hoy en día tenemos el 5G y es importante que esta información de 5G que viene encriptada, pues se pueda desencriptar. Eh, Vale, estas son estadísticas que de hecho, como he explicado, DNS pues es un protocolo que de hecho está muy usado en los ataques. De hecho, el 90% del malware se usa en DNS y que no está monitoreado normalmente por las empresas. O sea, el 68% de las organizaciones no monitorean lo que es el DNS. Y el 30% de phishing emails son abiertos. Nosotros puede ser que tenemos una solución de email, correcto, pero las soluciones no son 100% seguras y digamos que algo se pasa en esa solución de email, nos pilla algo. ¿Cómo las organizaciones, o sea, qué capa adicional pueden tener para proteger esto, ¿no? Y aquí es cuando entra Umbrella como tal. A mí me gusta poner este hombre aquí de seguridad, simplemente para explicar rápido a las personas que no están familiarizadas con Umbrella. Es como cuando vamos a una discoteca o a un club que nos preguntan por un ID para saber si somos mayores de edad. A mí, por suerte, me lo siguen preguntando. Eh,
eso es básicamente lo que hace Umbrella. Está ahí en la primera línea mirando qué va a entrar, qué no va a entrar. Puede ser políticas de seguridad, eh, puede ser bloqueos que se hace por el tema de seguridad, como puede ser bloqueos por las políticas que nosotros implementemos. Eh, vale, y Umbrella, algo que tiene también muy interesante es que, digamos que hay alguien, no sé, que está actuando de manera indebida ya dentro de esta discoteca o dentro del bar, que está bailando encima de las mesas, haciendo cosas locas, etcétera, pues llamémoslo malware, ¿vale? Entonces, ¿qué haría este hombre de seguridad? Simplemente, pues, contener este malware. ¿Qué es lo que hace Umbrella? Cuando ya tenemos malware dentro, que las organizaciones no lo saben, pues Umbrella lo va a contener. Por eso siempre recomendamos a nuestros clientes, a los que tienen Umbrella, pues que ya tienen esta protección y los que no, obviamente, pues que implementen aunque sea un trial, porque seguro que van a descubrir muchas cosas que no saben. Eh, Sí, vale, he esa hablado parte un que poco. comentas del trial, Melissa, yo creo que es importantísimo, ¿no? Es algo súper sencillo. Al menos sobre todo en esta parte de DNS que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es muy Sí, fácil desplegarlo, ¿no? exactamente, sí, es nada. Dos minutos, simplemente es apuntar el tráfico a Umbrella y ya tenéis la protección, ya tenéis la visibilidad, todo lo que necesitéis. Y bueno, lo importante es que si ya tenéis malware dentro, o sea, Umbrella lo va a contener, que es lo que normalmente pasa. Y bueno, Umbrella no es solamente DNS, viene de una adquisición de Cisco, de OpenDNS. Cisco compró OpenDNS creo que en el 2016 aproximadamente y desde entonces pues nos hemos enfocado a mejorar la solución. Ah, es un DNS recursivo, es muy potente, de hecho que cuando Google está en problemas recomiendan que se apunte el tráfico a Cisco Umbrella, o sea que esto ya es una referencia muy importante. Como he dicho, Umbrella no es solamente DNS, tiene muchísimas más cosas. De estas cosas es, por ejemplo, lo que llamamos Secure Web Gateway, que es donde tenemos un full proxy. Tenemos un Cloud Delivery Firewall, que es un firewall en la nube. Esto no reemplaza para nada los firewalls tradicionales porque seguimos necesitando esta protección tradicional. Es una capa adicional. Y luego también tenemos Data Loss Prevention, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Y está también la parte de Remote Browser Isolation. Un resumen rápidamente de esta parte es que muchas veces tenemos que navegar en websites o en aplicaciones que son riesgosas. No sé, como el COVID, ¿no? Que los enfermeros y los médicos tienen que seguir atendiendo a estos pacientes y necesitan una protección especial para no contaminarse, pues igualmente pasa con el Remote Browser Isolation, nos da una protección adicional para que podamos navegar en sitios que pueden ser riesgosos o con aplicaciones que pueden ser riesgosas, ¿vale? Y todo esto tenemos detrás un threat intelligence que es inmenso. Viene de Talos, se llama Cisco Talos. O sea, Cisco es la única organización que tiene eh, el equipo más grande del planeta dedicado a cazar a los villanos. Yo siempre los describo como Marvel porque es realmente lo que hacen, ¿no? Y bueno, toda esa inteligencia viene de este equipo, que son unos ingenieros increíbles, un equipo de más de 250 ingenieros que no lo tienen otras organizaciones que se dedican básicamente a esto. Funcionalidades importantes de Umbrella. Empecemos por la parte de la visibilidad, siempre. Eh, Necesitamos tener visibilidad en todo Internet, ¿no? Y especialmente en el tráfico web también, que sin importar lo que están haciendo los usuarios, si se están conectando a la VPN, si no, y obviamente tenemos que tener visibilidad a través de todos los puertos, los protocolos, visibilidades aquí algo súper importante. Luego en la parte de la protección, eh, obviamente nos tenemos que proteger de esas amenazas externas. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de lo que es el file inspection, ¿vale? Que podemos inspeccionar estos archivos, todos estos dominios que vienen en estos archivos para mirar si hay algo que sea malicioso o no. Y luego en la parte de control, eh, es importante que la organización pueda controlar lo que permite y lo que no permite como tal, ¿no? Y también podéis implementar vuestras propias políticas. Y también cuando hablamos de controlar las aplicaciones granulares, pongamos un ejemplo.
tenemos Facebook, pero Facebook tiene Messenger, ¿verdad? Entonces a lo mejor queremos permitir Facebook y no Messenger o viceversa. Entonces, aquí es como un ejemplo muy rápido de cómo podemos controlar las aplicaciones granulares. Y también, bueno, cualquier tipo de aplicación en general, porque no sabemos si representa un riesgo o no, lo que queremos permitir y lo que no. De hecho, teníamos un cliente en Japón que quería bloquear Pokémon, un ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesitéis aquí con estas aplicaciones lo tenéis. Eh, Algo también interesante en la parte de visibilidad es la parte del SSL decryption, ¿vale? Eh, Tenemos que poder desencriptar esta información, ¿no? Poder leer esta información también que viene encriptada. Es aquí cuando hablamos del tráfico que viene o que se envía a través del HTTPS, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. De hecho, bueno, y Shadow OT también, que esto básicamente se refiere a todo lo que en la organización no tenemos control, ¿vale? Pueden ser aparatos de IT, puede ser software o simplemente pueden ser servicios. Esa es como la definición de Gartner, ¿no? Proteger todas esas cosas de las cuales no tenemos control. Simplemente para hacer como una diferencia de lo que es DNS y lo que puede ser SIG como tal. Con DNS podemos bloquear dominios, ¿vale? Si queremos bloquear bueno, si queremos bloquear o customizar de cierta manera lo que queremos hacer, vamos a necesitar SIG si vamos a hacer algo en el URL, ¿vale? O sea, es importante que tengamos esta imagen en mente eh, para que sepamos que con la parte de DNS, pues seguimos teniendo esta visibilidad, pero a nivel de DNS. Cuando ya queremos hacer cosas mucho más avanzadas, vamos a necesitar proxy, vamos a necesitar un umbrella SIG en este caso. Hay los dos paquetes diferentes, el tipo de licenciamiento básicamente, ¿vale? Tenemos el licenciamiento de DNS y el licenciamiento de SIG, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un poco más de lo que es el DLP y para la parte del DLP, de Data Loss Prevention o fuga de datos, necesitamos tener licenciamiento de Secure Web Gateway, que es SIG, ¿vale? O sea, necesitaríamos uno de estos dos paquetes, si Essentials o si Advantage, que ya incluye obviamente toda la parte de DNS y lo que os explicaba anteriormente. Eh, Os quiero enseñar algunas referencias porque muchas veces me dicen, ay, Umbrella, y eso no lo tiene nadie, ¿eso quién lo tiene? Pues estos son simplemente referencias que he tomado, que, bueno, son públicas y lo podéis ver aquí. Tenemos el Banco Santander, el Gas Natural Fenosa, puesto al campo porque, bueno, crecí en Barcelona, nací en Colombia y crecí en Barcelona y mi padre es catalán y me llevaba a comprar al campo que está al frente de casa, entonces me hacía mucha ilusión poner al campo aquí. Eh, y nada, tenemos la COS, el Banco BBVA, hay muchísimas referencias. Si en algún momento pensáis, estáis en cierta industria y necesitáis alguna referencia, hablad con nosotros que eh, tenemos muchas referencias publicadas también en nuestra página web y bueno, es importante a veces que sepamos cómo lo hacen otras organizaciones, ¿no? Para mirar qué se puede implementar, qué podemos mejorar, o etcétera. Esto es algo que nos soléis preguntar sobre todo pues en la fase ya de decisión, una vez que habéis probado la solución, veis todas las ventajas de las funcionalidades y demás, entonces, bueno, nos soléis preguntar por alguna referencia, tener en cuenta que no todas son públicas, ¿vale? Hay organizaciones pues que prefieren mantener el anonimato, pero bueno, aquí en estas pocas que nos muestra Melissa, pues ya vemos que hay algunas donde se manejan datos muy confidenciales, ¿vale? Pues del sector banca, del sector seguros, ¿vale? Del sector seguros que muchas veces está ligado con la parte de seguros de salud, ¿vale? Y que ahí se manejan un volumen de datos pues muy elevado, ¿vale? De datos sensibles y sí que se necesitan aplicaciones en distintos vectores y aplicaciones sencillas de implementar, porque en la seguridad hay un lema importante que es la simplicidad, ¿vale? Que es lo que cumple Umbrella. Y con todo lo que has comentado, Melissa, pues sí que la parte de DNS, por ejemplo, solo con DNS ya podemos ver, por ejemplo, si hay un empleado de nuestra organización que se está conectando a la dark web ¿no? Con un anonymizer, ¿no? Sí. Eso ya lo vamos a poder primero visibilizar, que es lo que dices, tener visibilidad de todas las conexiones y luego también actuar y bloquear, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, no, nada, para agregar aquí en la parte de las referencias también tenemos muchos centros educativos,
De hecho, hay un paquete especial para los centros educativos y también tenemos muchísimos ayuntamientos, ¿vale? De hecho, trabajamos también con la Generalitat de Cataluña. Tenemos muchísimos ayuntamientos, tenemos muchísimas cosas, o sea que lo de referencias que necesitéis, nada, Sí. Dani es el chico. Y Vale, pues, esta presentación luego, Melissa, preguntan si la podremos compartir. Entiendo que sí, ¿no? Le podemos sí, compartir sí, claro, por la presentación a supuesto. las personas que os habéis inscrito. Os enviaremos la presentación y os enviaremos, bueno, la grabación de esta sesión la publicaremos también en las redes y en nuestra página web, ¿de acuerdo? Exacto, sí, no, pues la compartiremos. Vale, ahora vamos a saltar a la parte de Data Loss Prevention, a la funcionalidad que tenemos dentro de Umbrella, que la llamamos Data Loss Prevention o prevención de fuga de datos para traducirla. Em, vale, ¿qué hace básicamente nuestra Data Loss Prevention? Tenemos muchas capacidades dentro de esta funcionalidad. Bueno, una de nuestras capacidades es proveer esta inspección de este tráfico web con todo lo que es SSL, ¿vale? La DSSL. De hecho, también nos ayuda a monitorear y a bloquear en tiempo real, ¿vale? Que esto es supremamente importante. Muchas organizaciones dicen real time, cuando real time es 5 minutos, ¿no? Con Umbrella no pasa, es real time, es real time, básicamente. Em, Vale, las políticas son bastante flexibles. Luego también tenemos más de 80 diccionarios predeterminados que os voy a enseñar en un demo que os voy a hacer. Y bueno, digamos que incluyen cualquier tipo de información. Tenemos tarjetas de crédito, por ejemplo, cuentas bancarias, fecha de nacimiento, puede ser también un dato sensible que también está incluido y también de hecho podéis customizarlo. No solamente utilizar estos datos predeterminados, sino que también podéis customizar de acuerdo a lo que la organización en sí necesite, ¿vale? Lo podéis clasificar vosotros mismos. Eh, vale, incluye también el tema de reporting, o sea, tenemos un reporte donde vemos todos los incidentes y todas las políticas que han sido violadas. Y en esta parte de reporting también vamos a ver un poco eh, lo que está, por ejemplo, en cuarentena y por qué se ha puesto en cuarentena, o si vamos a permitir a cierto usuario acceder a cierta información, etcétera. ¿Vale? Y vamos a saltar aquí. Esta parte de real time que comentas es muy importante porque luego hay otro tipo de fabricantes que a lo mejor están más enfocados en firewalls y demás y que al final, bueno, han ido reinventándose con esta arquitectura de Umbrella porque Umbrella, como has dicho, es una solución nativa de DNS, es decir, está en casi 40 data centers, ¿no? A nivel global, Sí. sigue teniendo un 100% de uptime, ¿vale? Ujú. Y claro, tiene esa agilidad que en tiempo real te resuelve. Es decir, el usuario no está esperando un segundo más a ver qué decide la inteligencia, Sí. sino que esa inteligencia está ya de forma nativa en el cloud y como has comentado en los DNS, perdón, y se está comunicando continuamente con Talos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, como mencionaba Daniel, tenemos muchos data centers y también tenemos muy buena relación con todos los service providers del mundo, básicamente. En Madrid, de hecho, también tenemos un data center que es importante que lo tengáis en cuenta para los que tenéis ahí la organización. Y bueno, muchas veces eh, en Sudamérica, o sea, en todas partes del mundo tenemos básicamente data centers. En nuestra página web podéis encontrar dónde están ubicados los data centers, si tenéis alguna pregunta en cuanto a esto. Vale, simplemente para saltar aquí, que entendáis un poquito cómo funciona, ¿no? Hasta llegar a DLP, porque empezamos con DNS. Entonces, simplemente para entender el flow de este tráfico, nosotros sabemos que cuando vamos a proteger algo, pues lo ideal es poner capas, ¿no? Y capas de seguridad para tener una buena protección. Entonces, es lo que hacemos. Empezamos con la capa de DNS Security, que es la primera, porque aquí es donde chequeamos si hay dominios maliciosos o, bueno, dominios que no queremos, básicamente, lo que están en las listas permitidas o bloqueadas, etcétera. Siguiente,
vamos a el Cloud Delivery Firewall, que he dicho que es el firewall que tenemos en la nube, que es básicamente donde podemos cumplir con el tema de IP, del puerto, las políticas y las políticas que tengamos aquí del protocolo del puerto. Luego en la tercera parte es donde tenemos el Secure Gateway, o SIG que llamamos nosotros dentro de Cisco, que básicamente lo que hace es chequear todo el tráfico web y para controlar este contenido de las políticas o detectar el malware. eh, y luego ya aquí saltamos finalmente a la parte de Data Loss Prevention o prevención de fuga de datos para inspeccionar todo el tráfico saliente o las políticas que hayamos aplicado de Data Loss Prevention. Así es un poco cómo funciona el flow del tráfico. Y nada, he preparado un demo de Data Loss Prevention muy sencillo. A ver si os enseño por aquí. No sé de momento si está claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, sobre todo os animo a que si tenéis consultas, que nos las digáis por el chat, ¿vale? Nosotros las trasladamos, ¿vale? A la sesión y si las podemos solventar os las decimos ahora y si no, bueno, en la grabación del vídeo en comentarios luego os pondríamos la respuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, y sobre todo en cualquier caso sí que disponibilidad total por parte de Cisco y por parte de Orbe bueno, en tener las sesiones que haga falta para aclararos sobre todo pues, este tipo de funcionalidades con Cisco Umbrella, ¿de acuerdo? Y que lo podáis probar, que es lo interesante. Ahora ya estamos viendo, ¿no? Un dashboard de Umbrella, ¿no, Sí, Melissa? perfecto. Nada, aquí he entrado al dash. Esto es lo primero que veis cuando entráis a Umbrella, ¿vale? Umbrella tiene muchísimas cosas. Como he dicho, aquí en la parte podemos ver toda la cantidad de requerimientos que se han hecho a través de DNS, todos los bloqueos, y estos bloqueos incluyen los bloqueos de seguridad y los bloqueos de las políticas que hayamos implementado. Vamos a la parte de deployment. Cuando implementéis Umbrella es muy fácil, simplemente ir a Networks, agregar y lo que necesitáis es poner un nombre, no sé, Oficinas de Madrid, por ejemplo, y la dirección IP como tal. Y ya está. Con esto ya tendríais aquí implementado Umbrella. Es muy rápido, es muy sencillo. Vamos a ver un poco las políticas. Aquí tenemos un árbol de políticas. Empezamos con las políticas de DNS, luego vamos con las políticas del firewall en la nube y las políticas web y las políticas de Data Loss Prevention, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Lo que necesitamos hacer primero que nada cuando vamos a implementar DLP, pues es la clasificación de los datos, ¿vale? Entonces vamos a clasificar los datos. Aquí en el demo ya tenemos algunos datos clasificados, por ejemplo, los datos de empleado, ¿vale? Y Personal Identification Information. En este caso entramos a las políticas de los datos de empleados solamente para enseñaros. Y aquí es donde hablaba de que tenemos ya datos customizados que podéis poner. Por ejemplo, eh, aggressive behavior, ¿vale? Hay muchísimas cosas, date of birth, fecha de nacimiento, hay muchísimas cosas, pero si buscamos en particular por los que tenemos en España, a ver si me deja aquí escribir, pongo Spain, podemos poner, por ejemplo, el número de identificación fiscal, eh, el IBAN, no la cuenta del banco, y podemos tener mucha más información a partir de esto. Por ejemplo, aquí nos pone el nombre de, bueno, no necesito explicarlo porque ya seguro que lo sabéis. Vale. Igualmente, no solamente tenéis estos que están predeterminados, también podéis vosotros customizar el tipo de información, ¿no?, que queréis buscar o que queréis proteger. Podéis utilizar palabras claves internas que tengáis dentro de la organización, confidencial, internal only, internal, privado, no sé, lo que podéis poner hasta 10 entradas normalmente de palabras customizadas. Digamos que ya tenemos aquí nuestros datos clasificados, ¿vale? Y entonces vamos a aplicar la política de la prevención de la fuga de datos. Como he dicho, tenemos las que son en real time.
En este caso aquí es interesante que entendamos la diferencia de la acción que queremos hacer, porque podemos bloquear, ¿vale? Una política como tal, podemos monitorear cuando implementamos una política también. Vamos, por ejemplo, a esta política, ¿vale? Ah, aquí no me deja editarla. Bueno, aquí aplicamos, ahora os voy a enseñar cómo realmente funciona. Digamos que vamos a la parte ya del reporting. Aquí en la parte de reporting tenemos los reportes de el Data Loss Prevention. Aquí sí que podremos ver muchas más cosas. Vale, aquí está todo lo que en teoría necesitamos ver en cuanto a Data Loss Prevention. Como he dicho antes, puede ser que la acción ha sido bloqueada o puede ser que ha sido eliminada. Si queremos ver lo que monitoreamos, por ejemplo, lo podemos ver. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podemos ver de dónde viene, o sea, aquí en este caso viene de qué network viene el dato. Luego también, por ejemplo, lo que ponemos en cuarentena, a ver si tengo datos aquí de cuarentena. Bueno, no me aparecen datos. Y también podemos restaurar estos datos que tengamos de cuarentena. Por ejemplo, algún usuario ha intentado acceder a algo y no ha podido, entonces se ha puesto en cuarentena. Lo que en este caso podríamos hacer es, si queremos, podemos simplemente darle acceso o bloquear el acceso, ¿vale? Y elegir una aplicación en particular. Aquí tenemos varias, tenemos Google Drive, Microsoft, SharePoint, etcétera. Vamos a ver otro demo que tengo aquí, que es básicamente un caso de uso que estaría mucho más claro para que lo vea. A ver, pongo esto. Y Comparto con todo esto vamos a poder abordar esa preocupación que se tienen muchas organizaciones de dónde se está compartiendo hoy en día mis datos, como estamos viendo ahí. Es en SharePoint, es en Dropbox, es porque yo tengo una política que solo se permite en SharePoint. Con esto sí que vamos a ser capaces de tener esa granularidad o permitir, por ejemplo, descargar de Dropbox, pero no cargar, ¿no? No subir información, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver aquí, no sé si lo veis bien o intento ponerlo un poco más, ahí, intento ponerlo un poco más grande, a ver. ¿Lo veis bien, más o menos? Sí, bueno, se ve bien, como hemos visto el dashboard. Ah, vale, bien. Eh, igualmente, este ya es un caso de uso en particular que vamos a ver cómo realmente funciona aparte del demo. Vamos nuevamente a las políticas. Como he dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la información. Clasificamos la información. Aquí vamos a agregar algo. En este demo en particular hemos puesto proteger los documentos internos solamente. Entonces, internal only, ¿vale? Y luego vamos a agregar un diccionario customizado. En mi diccionario customizado yo solamente he puesto internal only como mis términos, ¿no? Podéis vosotros poner aquí lo que queráis. Privado, confidencial, etcétera. Vale, vamos a guardarlo. Entonces ya tengo mi diccionario customizado con 4 entradas. Podéis poner hasta 10. Y vamos a ver aquí vamos entonces a aplicar esto que ya hemos hecho en nuestra política de Data Loss Prevention. Y vamos a agregar una regla. Vamos a decir que quiero proteger, la voy a llamar internal only y la severidad, o sea, si es importante o no es importante, etcétera. Y luego también agregamos las identidades que queremos poner aquí. Es importante que sepamos si queremos proteger a los roaming computers, los networks, etcétera. En este caso, aquí está para roaming computers, ¿vale? Que entiendo que son mis trabajadores remotos, a los cuales les voy a aplicar esta política. Y he puesto el caso de WeTransfer. Yo creo que todos conocemos WeTransfer, que es muy internacional. Normalmente es por donde se comparten los documentos de mayor volumen. Y aquí en mi ejemplo de WeTransfer, pues nada, lo he clasificado. He escogido una acción. Como he dicho antes, la acción puede ser bloquear, monitorear, ¿vale? Advertir, etcétera. Mi acción en este caso es bloquear. Vamos a guardar esta acción.
Ahora ya tengo mi política, tengo mis datos clasificados y tengo mi política de establecida. Entonces, vamos a ir a la página web, perdón, al documento. Este es mi documento, no tiene información, o sea, dice internal only, pero está aquí. Y luego si vemos dentro hay un cuadro pequeño donde podemos ver Umbrella, pone que está activo, no se ve muy bien, yo es que no me he puesto las gafas hoy, pero Sí, Umbrella abajo. está activo. Sí, Sí. Umbrella is active. Exacto. Bueno, Umbrella nos está protegiendo en este caso, a pesar de que no estamos conectados a la red corporativa, ¿vale? No estoy conectado a VPN, pero todo sigue funcionando tal cual. Entonces, vamos a la página web de Web Transfer y vamos a intentar transferir el archivo. Aquí he puesto el archivo, internal only. Vamos a conseguir el link. Dice que está transfiriendo. Y el resultado final va a ser something went wrong. O sea, no pudimos transferir este archivo. ¿Vale? Luego, para comprobarlo, iremos nuevamente al dashboard de Umbrella e iremos a ver el reporte del Data Loss Prevention y vemos efectivamente que ha sido una acción que ha estado bloqueada por la política que hemos implementado, ¿vale? Si queremos tener más información, aquí podemos ver incluso hash, el ID, etcétera, todo lo que queramos, si queremos ya luego crear un caso de investigación. Eso es cómo funciona básicamente Data Loss Prevention dentro del dashboard de Umbrella, dentro de la nube. Es muy amigable, no sé si hay preguntas, pero creo que es fácil de entenderlo. A ver, hay alguien que está preguntando algo, ¿no? Ah, Sí, nos dicen si hay clasificadores del número de seguridad social, listado de patologías médicas, etcétera. En esa parte que hemos visto que hay bastantes. Cuando hemos estado viendo la parte de clasificación, ¿vale? ujú. Si el número de seguridad social, no sé si aparecía en esa parte. Sí, exacto, Pedro. Si están estos clasificadores, ¿vale? O sea, nosotros Umbrella tiene la tecnología para detectar, ¿no? Como por ejemplo, salto al DNI porque es lo que conozco de España, que cuando empezamos con el DNI, pues tiene cierto identificador, ¿no? Que al final acaba con una letra, por ejemplo, y tiene cierto tipo de números, etcétera. Entonces, toda la tecnología que tiene Umbrella detrás puede identificar este tipo de cosas. Y sí, hay clasificadores predeterminados, como tú también puedes customizarlos. Mm. De todas Sí. formas, sí, esa parte de customización, o sea, si por ejemplo un cliente en torno salud y demás que maneja datos confidenciales está interesado en eso, en introducir esa parte que hemos visto que estaba ya integrada en Umbrella, ¿se podría automatizar de alguna forma? Además de poner la parte custom que tú pones el texto. El Eh, tener ciertas reglas, digamos, reglas de, mira, 6 números, un dígito, pregunto. si lo puedes customizar, sí, se puede customizar de esta manera también. Nosotros tenemos predeterminados, pero igualmente se puede customizar. Vale. Ahí, Ahí veo a Eric moviendo la cabeza. have you understood, Eric? Ya, ya, sí, Uh, ya entiendo, entiendo. if you can customize the environment with rules, right? For Correct. example, 6 numbers, 1 letter, 1 dash, Yeah, right? exactly. So you give the classification on, but you also need to tell exactly what that Ujú. classification look like if it's not from the template. Sí, Mm. simplemente para traducir lo que había dicho rápidamente es que, claro, nosotros podemos poner la clasificación y también podemos dar como un template, como un modelo, por ejemplo, o sea, como lo que estás explicando de Mm. lo que puedes hacer. Vale, no sé si con eso te hemos contestado, Pedro, yo creo que sí. De todas formas, en este tipo, sobre todo, bueno, lo habéis visto sobre todo, es tener la idea con esta presentación de que se puede controlar, tiene que ser algo sencillo, o sea, que no consista, porque el problema es que desde hace años pues claro, hay tecnologías, como ha comentado Melissa, hay distintas formas de ver la parte de DLP,
Pero claro, si tenemos que clasificar documento por documento, tener esa clasificación fichero por fichero en todos sitios, pues es más complejo. Umbrella lo que nos brinda es esa flexibilidad de que simplemente teniendo ese control de DNS, esa monitorización de DNS y esa monitorización de esa parte de proxy web, ¿no, Melissa? Vamos a Sí, ver todo ese tráfico y vamos a ver todo lo que se está transmitiendo por ahí. ¿De acuerdo? Y vamos incluso a detectar esa parte de ficheros. ¿De sí, acuerdo? exactamente. Y bueno, un poco como para daros sí, información de acuerdo a las buenas prácticas, ¿no? Como os enseño en el dashboard, es importante primero que pues prioricemos los datos, porque no todos los datos son igual de críticos. Entonces, cuando nos pone, por ejemplo, la severidad, nosotros podemos escoger si es crítico, si no es tan crítico, etcétera. Es importante que los prioricemos, ¿no? Creo que es el primer paso, ¿no? Para poder darle más inteligencia a la herramienta como tal, eh, los datos más valiosos, más sensibles, etcétera. Luego también en la segunda parte de una buena práctica es clasificar los datos, así como hemos estado hablando, ¿no? Ya los hemos priorizado, ya sabemos cuáles pueden ser más críticos y tal, hablando dentro de la herramienta. Y la parte de la clasificación, ¿vale? Esto también es una práctica muy buena que tenéis que tener en mente, porque de esta manera es como hacemos la inspección de contenido, ¿no? Entonces, nada, examinar si, por ejemplo, hay algunas palabras claves que podáis poner adicionalmente, eh, como por ejemplo, cuando tengáis estos datos del número de la seguridad social o la tarjeta de crédito, etcétera, pues poner confidencial también, o sea, agregar también más cosas al diccionario. Eh, Otra buena práctica es siempre estar mirando el tema del reporte. Eh, Nosotros en el dashboard tenemos todo lo que son las alarmas y los eventos de lo que está sucediendo, entonces la idea es no ignorarlos, sino comprender cuando realmente están en riesgo los datos. No necesariamente pueden ser datos que queramos bloquear a los usuarios para que no los puedan enviar, pueden ser datos que a lo mejor es importante que sepamos el usuario, ¿no? Como tal, cuando monitoreamos el usuario que está haciendo esas transferencias. Al final llegamos a la raíz del problema, dado si tenemos un problema muy, muy grave, por ejemplo, muy, muy robusto. No, ahí está, ahí has dado con una de las claves muchas veces que primero es no bloquear, investigar, ¿vale? Porque puede haber ¿No? un empleado con el que a lo mejor podamos tener cierta sospecha, pero claro, si encima le bloqueamos, pues al final él puede verse que está siendo monitorizado, pero tenemos esa capacidad, ¿vale? Gracias, Fran, que está con nosotros también, Fran Pena, unido y he compartido unos comentarios que nos ha trasladado de esto que estamos comentando, ¿vale? De esta parte de expresiones regulares que nos ha comentado Eric que sí que se puede realizar, ¿vale? Y la parte que hemos visto también cuando nos has compartido, Melissa, la parte de clasificación de Exact Data Match, ¿de acuerdo? De Ujú. hacer un match exacto de datos que Sí, para según qué documentos, a lo mejor, que son muy confidenciales y críticos, pues puede venir bien, ¿vale? Pues lo que hablamos de la fórmula de la Coca-Cola y este documento, esto no puede salir por ningún sitio. Pues Umbrella, de una forma sencilla, nos lo va a permitir esta funcionalidad. Es decir, da igual que yo coja este portátil, me lo lleve a casa, vaya a Francia o a cualquier sitio, que si intento extraer esa información, Umbrella me lo va a bloquear, ¿de acuerdo? Porque hay soluciones que evidentemente pues con un USB no nos van a permitir sacar la información, ¿vale? Pues por ejemplo con Cisco Secure Endpoint, ¿vale? La solución avanzada de el EDR de Cisco, esto nos lo permite, ¿vale? Pero claro, la gente hoy en día lo que hace es filtrar datos a través del cloud, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir, como estamos viendo, Cisco Umbrella, ¿de acuerdo? Ahí os he dejado, pues bueno, esa parte, ¿vale? Bueno, nos ha compartido Fran y Fran también está compartiendo, gracias Fran, gracias. algún documento más, ¿vale? Para si queréis, bueno, pues investigar un poco, ¿vale? Ese tipo de funcionalidad, aunque lo que os insistimos siempre, para que seáis realmente eficientes en tiempo, ¿vale? Porque muchas veces perdéis tiempo en ver datasis, ver documentación,
al final hay documentos que a nivel técnico, pues bueno, también tenéis que tener otro conocimiento. Y lo mejor muchas veces es desplegar la solución, porque como dice Melissa, no es nada intrusivo, ¿vale? Es muy sencillo el simplemente cambiar en vuestros DNS que resuelva Umbrella y a partir de ahí vamos a tener información. Lo que es un poco más complejo, ¿no, Melissa? Es el tema de la parte de tener esa información de HTTP a HTTPS, porque sí que tenemos que establecer una conexión, ¿no? Cifrada, ¿no? Sí, Ahí. bueno, para eso podemos tener, bueno, el Intelligent Proxy que tiene Umbrella, que nos permite también descifrar esa información. Con toda la información que viene cifrada hoy en día, ¿sabes? Incluyendo lo que he mencionado antes, el 5G, por ejemplo. Entonces, Sí. claro, todo en general que Pero, podamos pero descifrar. para ver todas estas funcionalidades como DLP con Umbrella SIG, sí que tenemos, sí que es necesario establecer, por ejemplo, un túnel desde nuestro firewall de la organización al cloud de Cisco, ¿no? Bueno, si queréis crear túneles, también los podéis crear. No sé, Eric, si quieres explicar aquí algo. Sí, 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 sí. So, Umbrella, la solución de Umbrella es antes se pasar el firewall y también muy versátil que es posibilidad para instalar un cliente, por ejemplo, a sus ordenadores PC, Mac, pero también tú hablas con ella, el 5G, so también móviles portales, tablets, todos los machines que tengo la posibilidad para conectar con el Internet, tenemos una solución para proteger. Y es uno de puntos eh, que es, en verdad es muy versátil, bueno para proteger los partes. Ujú. Mira, aquí tenemos a Fran también, ¿no? ¿Qué tal, Fran? Buenas. Que estábamos comentando pues, que es algo un poco más complejo, ¿no? El Hola, buenos desplegar. días. Buenas, Fran, gracias. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Gracias por invitarme. Sí, hay varias formas de despliegue de Umbrella. Entonces, Melissa ha comentado Ujú. y Eric han comentado la forma más simple, que es a través de apuntar nuestros DNS, pues en vez de apuntarlo a cualquier DNS del Service Provider o de Google, apuntar a Umbrella, que esto sería lo más sencillo, y ahí empezamos a tener visibilidad y control a través del DNS. Pero si queremos hacer funcionalidades avanzadas como la que estamos viendo, temas de DLP, Remote Browser Isolation y demás, tenemos que apuntar nuestro tráfico web a Umbrella. Y esto se puede hacer de distintas formas. Tampoco es complejo, pero hay distintas formas de hacerlo. Una es crear un túnel IPsec, ¿vale? A los data centers de Umbrella, en las distintas regiones que tenemos documentadas, se crea un túnel IPsec, se manda el tráfico y podemos controlar lo que es todo ese tráfico que va por el túnel y lo que es el tráfico web en HTTP y en HTTPS, ¿vale? Las políticas de proxy, y ahí ya podríamos aplicar todo este tipo de políticas que comenta Melissa de DLP que os ha explicado. Esta sería una opción a nivel de IPsec. Hay otra opción para clientes que tienen desplegado el agente NiConnect ya de Umbrella, ¿vale? Pues esto lo hace automático. Está redirigiendo el tráfico DNS de forma automática a Umbrella, pero también el tráfico HTTP y el tráfico HTTPS lo está mandando al proxy en el cloud, ¿vale? Entonces ya podemos aplicar este tipo de políticas también. Esto sería un despliegue muy sencillo. Si ya tenéis el agente NiConnect, pues ya estaría automatizado. Y otra forma es, bueno, pues configurando los pack files en el navegador de los clientes, pues les configuramos el pack file que apunta al proxy de Umbrella y es otra forma de hacerlo. Y la cuarta forma sería a través del proxy chaining. Si ya tienen un proxy on-premise, pues le apuntamos el upstream proxy al cloud de Umbrella y lo mismo. Estaría redirigiendo el tráfico. Entonces, hay distintas formas de despliegue, distintas formas de poder hacer llegar ese tráfico de Umbrella. Como veis, unas más sencillas, otras más complejas, pero en el fondo es muy rápido de implementar. Lo que tenemos que hacer es eso, decidir cómo hacemos llegar el tráfico en Umbrella, tanto la parte del DNS como el tráfico web. Un poco ese es el resumen. Lo has presentado muy claro, Frank, que al final yo creo que la forma más sencilla es desplegando a la gente, porque normalmente pues a las organizaciones cuando les comentamos esto les preocupa el tema de que, bueno, pero tengo que reconfigurar el firewall, Entonces al final con el agente, ¿no? Con el AnyConnect, aunque no tengan Umbrella ni tengan ninguna solución de Cisco, ¿vale? Pero solo con el agente ya vamos a poder tener este tipo de funcionalidad, ¿no?
Exacto, exacto. Tiene las dos funcionalidades, a nivel de DNS y también redirigiendo el tráfico al web proxy, al cloud web proxy, para hacer todo el tema de WP que ha explicado perfectamente Melissa y Eric. Correcto, es decir, para una prueba de concepto nos puede servir perfectamente, que es lo que explicamos a los clientes, ¿vale? Aunque luego la instalación definitiva, evidentemente, pues tienes que monitorizar también ese tráfico, todo el tráfico que sale también por los firewalls, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de, muchas veces estamos pensando en equipos portátiles y de personas y demás, pero no olvidemos que dentro de las organizaciones hay todo un equipamiento de IoT cada vez más creciente. Y eso es un problema en entornos médicos, en cualquier industria, porque desde ahí también se están lanzando ataques, ¿vale? Entonces, esos firewalls, como ha comentado Melissa, que tradicionalmente existían, siguen existiendo y tienen su importancia, ¿vale? Para proteger también ese tráfico. Entonces, una solución de este tipo también tiene que estar luego integrada en esa parte donde salga el tráfico, bien sea la parte de DNS o la parte de donde salga todo el tráfico HTTP y HTTPS, ¿vale? Así que, muy bien, pues hemos visto que no es nada complejo el probar estas funcionalidades, ¿vale? El que este tipo de preocupaciones que podáis tener, oye, pero realmente este tipo de información me lo va a vigilar, me lo va a detectar, lo voy a poder ver, ¿vale? Y no quiero que me lo diga un papel, ¿vale? Porque un datasheet se traga todo. Quiero verlo un poco en directo, ¿vale? Y sobre mi escenario. Pues que sepáis que bueno, que es posible, que no nos cuesta mucho tiempo, ¿vale? Porque si no, no lo haríamos de forma gratuita, ¿de acuerdo? Si nos llevará mucho tiempo a todos, a Cisco y a Orbe. Y para vosotros sí que es una gran fuente de información y de saber en el estado en el que estáis, si realmente os va a cubrir esas necesidades, esa preocupación que tenéis o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os animo encarecidamente a que he puesto mi correo electrónico para aquellas personas que no lo tengáis, que yo creo que la mayoría de vosotros sí que nos tenéis localizados y os animamos eso, a hacer una prueba para realmente ver estas funcionalidades de DLP que nos ha estado explicando Melissa. ¿Algo más que comentar, Melissa? No, yo creo que ya estamos básicamente Sí, acabando y sí, un poco sí. para recalcar y remarcar lo que tú has dicho del child, de que, bueno, si queréis utilizar la función de DLP, genial, y si no, igualmente es importante que podáis utilizar Umbrella, aunque sea un par de días, para que tengáis visibilidad de lo que esté pasando, de si tenéis algo que y seguro Umbrella descubre algo, que siempre es el caso, porque es la solución del mercado que más cosas ve, por lo cual bloqueamos mucho más. Entonces, seguro que vais a descubrir algo interesante. Así hay bastantes asistentes que ya tenéis Cisco Umbrella, pero la versión DNS, como ha comentado Fran, pues es muy sencillo simplemente que podáis probar SIG, ¿de acuerdo? Porque ya con el cliente de NiConnect directamente vamos a tener esa posibilidad de, sin hacer un gran despliegue ni nada más, que simplemente añadir esa funcionalidad que lo podéis probar, ¿de acuerdo? Así que nada, no sé si quieres comentar algo, Fran. También yo creo que ha quedado todo muy claro y gracias por participar, ¿vale? Nada más por mi parte, a no ser que haya dudas. Comentar a eso a las personas que ya tienen la parte de Umbrella, que lo conocen a nivel de DNS, pues que prueben la parte de sí, que está añadiendo funcionalidades de firewall en la nube, firewall de capa 7, temas de inspección de intrusos con Snort version 3, ¿vale? La parte de IPS en la nube también, esto puede ser interesante para alguno de ellos. Luego la parte del proxy, pues yo creo que es muy interesante para ver tener toda visibilidad a nivel de URL, bloqueo de ficheros, sandbox en la nube, remote isolation, casi es que hay tantas funcionalidades. Yo creo que es un poco hacia donde está yendo ahora la industria, ¿no? Es todo en el cloud y cada vez más funcionalidades. Entonces, si estáis viendo temas de SSE o SASE, bueno, la solución de Umbrella es de las más completas del mercado. La conocéis a nivel de DNS, probar el resto de controles de seguridad que se han ido implementando en la nube. Como decía Melissa, se ha evolucionado
muchísimo la plataforma de Umbrella, nace como DNS, pero bueno, ahora está todo este tipo de controles que hemos hablado, que se pueden, desde el mismo dashboard, todo integrado, tenéis la información en el mismo dashboard de Umbrella que ya conocéis, simplemente eso, pues controlar también vuestras políticas a nivel de firewall, de IPS, de DLP, etcétera, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa a través de Orbe, a través de Melissa y los que me conozcáis a mí, pues también ya sabéis, si tenéis mi contacto, pues también podemos comentarlo. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias, Fran. And muchas gracias también, Eric. Thank you very much. Nada. And well, anything else, or I think is all clear? No, es claro y Melissa explicar eso perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, Eric, también por tu participación, ¿vale? En esta sesión, y gracias también a todas las personas que estáis ahí siguiéndonos, y nada, en cualquier momento podéis contactar y probar esta solución que seguro os va a sorprender, ¿de acuerdo? Todo lo que es capaz de ver y de controlar. Así que muchas gracias, ¿vale? A los participantes y a los ponentes, y nos vemos en breve en otra sesión, ¿de acuerdo? Estar atentos porque en breve la publicaremos. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Gracias, adiós. Gracias, Adiós. amigos. Adiós. Pues bien, hasta aquí la sesión, espero que haya sido interesante, espero que hayas aprendido cómo protegerte ante estos casos de uso para evitar fugas de información, y en este momento te pido por favor que escribas un breve comentario para saber lo que más te ha gustado de esta sesión que acabas de ver, y pedirte también que me traslades los contenidos que te gustaría que tratásemos en una futura sesión. Así que nos vemos en la próxima.